Doctor, cuando viene la gente a verle, es difícil para ellos el explicar lo que tienen. Por ejemplo, yo si voy al médico, pues les digo, me duele aquí de una forma imprecisa o me duele el estómago. Absolutamente no. Más bien yo diría lo contrario. El enfermo gallego tiene dos cosas sumamente interesantes. Por un lado, una gran riqueza imaginativa. De ahí que el enfermo gallego se distinga, por ejemplo, del enfermo castellano, en que el enfermo castellano es un enfermo testimonial. ¿Quiere esto decir? Que usted le pregunta a un enfermo castellano, me refiero a un paisano, a gente del pueblo, ¿qué le ocurre a usted? Y el paisano le va a usted a decir, pues me ocurre que me duele en la boca del estómago cuando como o a las 2 horas de comer, que tomo un alimento y me alivia, pero luego vuelve a dolerme, que siento ardores, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos el mismo caso. Y usted le dice al enfermo gallego, ¿qué le ocurre a usted? Y entonces el enfermo gallego le va a usted a decir, a mí me ocurre que la comida no me cuece en el estómago. Entonces usted se queda sorprendido y dice, bueno, ¿y qué es esto de que no cueces? ¿Que le duela a usted? Mire usted, dolor no, pero yo entiendo que la comida no tiene la cocción que debiera en el estómago, etcétera, etcétera. Doctor, ¿por qué esta diferencia de hablar entre un paisano, por ejemplo, gallego y uno castellano? ¿Hay alguna explicación? Evidentemente, porque son dos maneras de ser absolutamente distintas. El hombre castellano se sitúa frente al mundo de una manera enormemente objetiva, es decir, realista. Y luego influye pues incluso la geografía. Eso corresponde a un paisaje seco, esquemático, desnudo, que tiene su grandeza, pero que no es la nuestra. En cambio, el hombre gallego es imaginativo, es creador, es interpretativo, porque su propio paisaje se presta a ello. Es un paisaje lleno de curvas, de sorpresas, de cosas inesperadas, etcétera, etcétera. En general, doctor, ¿cómo es la salud de la gente? ¿Es buena? Yo creo que la salud de la gente gallega ha experimentado un giro, digamos, a partir de los años 40, 30 y tantos, 40 a ahora. Hasta esos años la salud en Galicia era mala, francamente mala. Y para ser esquemáticos, podemos decir que había dos grandes plagas. Una era la tuberculosis. La otra plaga ha consistido en la total y absoluta falta de higiene. Pero a partir de esos años se producen cambios en la medicina importantes, se descubren las sulfamidas, se descubren los antibióticos, se descubre la penicilina, la streptomicina, etcétera, etcétera, y entonces pues cambia radicalmente todo. Y la higiene pues ha avanzado y ha penetrado enormemente en el medio rural. Y la gente, evidentemente, se preocupa por su salud. La gente se preocupa por su salud y quizá por otra razón también sumamente curiosa, y vamos de cosa curiosa en cosa curiosa. La gente antes no creía en la medicina. Y yo creo, además, yo pienso que tenía razón. La medicina hacía verdaderas maravillas diagnósticas. Se diagnosticaban cosas finísimas con muy pocos aparatos, a base de exploraciones físicas, de preguntas, y etcétera, etcétera. Pero frente a esa maravilla clínica, la medicina era absolutamente ineficaz como terapéutica. Piensen ustedes que, por ejemplo, se recomendaba a los enfermos de tuberculosis pulmonar, por ejemplo, que diesen grandes paseos. Entonces, como la medicina no curaba, el enfermo era escéptico y no se consultaba. Pero la medicina también ha cambiado totalmente en muy pocos años. Y hoy la medicina, si no todas, la inmensa mayoría de las enfermedades las cura. Pues se cura la tuberculosis, se cura una pulmonía, se cura un tifus, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy los paisanos se consultan mucho más que antes porque saben que se puede curar. Doctor, usted menciona que la gente ya cree más en la medicina, pero sigue habiendo en el campo
paisanos, gente que tienen más fe en los curanderos, por ejemplo, que en los mismos médicos? En esto yo creo que también ha habido un cambio radical. Como yo ya llevo prácticamente 40 años de ejercicio profesional, pues ya puedo ver en perspectiva el cambio. Entonces, hace 40, hace 30, quizá hace 20 años, 30 diría yo mejor, pues evidentemente había muchos curanderos en Galicia, de todas clases, y muy interesantes. ¿Qué es exactamente un curandero, doctor? Un curandero en Galicia, cuyo nombre exacto es menciñeiro o saludador, es aquel que hace unos diagnósticos sin explorar al enfermo, que procede un poco por adivinación y que luego da remedios casi siempre de tipo mágico. Pues ir de noche a las 12, una noche de luna, a un crucero, rezar tantas Aves Marías, poner allí un niño, si es el niño el enfermo, tenerlo allí, aplicarle determinadas hierbas sobre el vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero naturalmente cuando la medicina empezó a ser práctica y efectiva y rindió frutos, empezaron a decrecer los menciñeiros. De tal manera que mi impresión actualmente es que los hay todavía, pero que han decrecido enormemente y que sirven pues para tratar ciertas histerias, ciertas neurosis, justo en aquellos casos que también la medicina está desvalida. Porque hoy la medicina puede curar muy bien un tifus, pero ya una neurosis ya es muchísimo más difícil, o una depresión. Por otra parte, y esto también es notable, generalmente eran individuos ignorantes, pero con una gran sensibilidad psicológica, con una gran capacidad de intuición de las preocupaciones de aquella persona que tenía delante de sí. Del que venía con un problema de los hijos, del que venía con un problema económico, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, muy interesante, por supuesto, todo lo que nos acaba de contar. Estaríamos, pienso que hablando tiempo y tiempo sobre estas cuestiones. Pues nada más. Muchas gracias a ustedes, y que sepan los ingleses que si a alguno de ellos le interesara en detalle cualquiera de estos temas, por correspondencia, de palabra, como quieran, me tienen en absoluto a su disposición para ampliarlos y detallarlos más. Muchas gracias.